la necesidad de tener un fondo financiero que atienda el problema de la región, que atienda el problema de las necesidades definidas por la región de forma participativa es fundamental. Por ejemplo, Bogotá va a tener que contribuir en una forma mucho más generosa con la Cuenca Baja. Tiene que eliminar la inequidad. Eso lo puede lograr de pronto a través de mejorar sus sistemas de tratamiento y tal, pero lo mismo pasa en el oriente. Los municipios de Chipaque, de Une, de Fomeque, que nos prestan servicios ambientales y nos dan agua, no se las reconocemos. Una de las graves deficiencias de la gestión del agua en Colombia es que los instrumentos económicos prácticamente han desaparecido. En el gobierno pasado, las tasas de agua desaparecieron por una decisión del presidente de la República. Simplemente las redujeron a un nivel tal que perdieron efectividad. El Ministerio de Ambiente podría, en una forma muy fácil, restaurar esas tasas a los niveles que tiene que ser mediante una resolución. Ni siquiera es un decreto, nada de eso. Yo digo no más normas, por favor. No vayamos a hacer una ley de páramos de por Dios. Lo que tenemos es suficiente, lo que tenemos es que usarlo bien. Y una de las cosas centrales también yo diría es que cuando se separó el Ministerio de Vivienda del Ministerio de Ambiente, también se partió el agua. Y allí yo creo que es esencial que volvamos a entender el agua como un sistema integrador, articulador, en el que todos los usos son importantes y todo el ciclo hidrológico tiene que tenerse en cuenta. Entonces a mí me parece fundamental que el tema del agua potable y el tema de la conservación y el tratamiento de las aguas se maneje desde el punto de vista integral en una sola institución a nivel nacional. Yo creo que eso es un punto fundamental. Yo creo que hasta ahí, doctor Marco. Muchas gracias, doctor Bull. Realmente este planteamiento de la región hídrica, que por supuesto ayer les explicaba que uno de los aspectos que quizás desde el punto de vista del procedimiento y de la práctica hubiera sido más conveniente, hubiera sido tratar, por ejemplo, el caso de los cerros orientales de la misma manera que con el río Bogotá, es decir, en una sola providencia. No obstante, aquello no se logró por lo que mencionábamos, que ya ese tema había ido a sala plena del Consejo de Estado, habida cuenta los intereses que existían en presencia y eventualmente, pues, precisamente un poco ese tratamiento de región hídrica se fragmentó, lamentablemente, desde el punto de vista de las providencias mismas del Consejo de Estado. Él hablaba de la ley marco y de la sentencia y nos hacía una ubicación conceptual que me parece muy importante precisamente para que la doctora Juanita y el doctor Ricardo, que precisamente representan las empresas públicas del departamento, y el doctor Ricardo Bonilla, la Secretaría de Hacienda del distrito, precisamente se pronunciaran sobre su punto de vista con respecto a la integración del FOCOP y del FIAP, para que hablemos ya digamos concretamente de lo que tenemos que hablar. Entonces, yo le cedo la palabra. ¿Quién quisiera intervenir primero? Entonces, el doctor Ricardo Bonilla. Gracias, magistrado. Muy buenos días a todas y todos, compañeros de la mesa. Esta sentencia es muy importante y creo que la verdadera definición de la misma se debe plantear en términos de cómo se va a financiar. Esta gráfica que ustedes están viendo, desafortunadamente para los miembros de la mesa no se alcanza a ver, esta gráfica
ilustra la cuantificación que se plantea en la misma sentencia y la distribución por componentes. La sentencia está valorada a precios del 2010, esto ya es una limitante, en 5.6 billones de pesos. Y digo es una limitante porque hay unas obras que ya se hicieron, otras, la mayor parte, están por hacer y muy seguramente la estructura de costos no será esa, por lo tanto habrá que pensar en unos recursos de 2 o 3 billones por encima. Pero eso es algo que empezará a hacerse desde ahora, tendrá que hacerse desde ahora. ¿Cuáles son los componentes básicos? Hay un componente de saneamiento de vertimientos de 41 municipios, está previsto en la sentencia que vale 690.000 millones de pesos. No está claro cómo se va a financiar, lo tienen que poner 41 municipios distintos a Bogotá y ahí empieza en este momento el proceso de indagar municipio por municipio por dónde están esos recursos. Hay unas inversiones que van dirigidas al saneamiento de vertimientos de Bogotá que están calculadas en 4.9 billones de pesos. Estos vertimientos de Bogotá plantea 3 componentes. Uno, unas obras que el acueducto ha realizado y tiene que seguir realizando en términos de interceptores. Otras obras que están relacionadas con la construcción de la solución salitre en sus 2 fases, fase 1 y fase 2, y otras obras que están previstas en la solución Canoas, también fases 1 y 2. Cuando uno lo examina en estos términos, lo que tiene que hacer el acueducto que no está previsto en los componentes de salitres o canoas está estimado en 1.4 billones de pesos. La solución de salitre está estimada en 1.5 billones de pesos y la solución canoas está estimada en 1.96 o 960.000 millones de pesos. 1.960.000 millones de pesos, es decir, prácticamente 2 billones de pesos. ¿De dónde salen estos componentes? ¿Con qué se pueden financiar? El FOCOP plantea fuentes muy precisas que hasta el momento Bogotá puede decir que tiene 2 fuentes seguras o 3 fuentes seguras. 2 fuentes seguras en términos de recursos recaudados provenientes de impuestos y otras actividades, y una tercera que son las tarifas del acueducto. Con las 2 fuentes seguras provenientes de impuestos estamos hablando del impuesto predial. Uno de los componentes del FOCOP es que el Bogotá transfiere a la Corporación Autónoma Regional, la CAR, el 15% de lo que se recauda anualmente del impuesto predial, del cual la mitad de ese 15%, o sea, el 7.5% debe estar destinado a la solución del río. Ese es el planteamiento general. Este cuadro nos muestra lo que Bogotá le ha transferido a la CAR desde el momento que se empezó a plantear la solución del río. Es decir, desde el año 1993 y incluye hasta el primer trimestre de este año. El segundo trimestre de este año se está trasladando en estos días a la CAR, o ya se debió haber trasladado, y contempla todo el monto de recaudo que se hace grueso en Bogotá y que la práctica los bogotanos contribuimos con este impuesto es en el segundo trimestre del año. Hasta el primer trimestre acumulado, Bogotá le ha transferido a la CAR 1.838.000 millones de pesos. Si uno contempla lo que se transfirió entre el año 93 y el año 2003, eso suma 410.000 millones de pesos, la mitad de lo cual se destinó a construir la Petar Salitre 1. Es decir, esa Petar Salitre 1 ya está financiada, está construida, está en proceso de andar, de funcionar, y allí se invirtieron 200 por parte de Bogotá, de predial, 205.000 millones de pesos. Entre el año 2004 y el año 2014, primer trimestre, se le han girado a la CAR 1.4 billones de pesos, 1.428.000 millones de pesos, de los cuales entonces la mitad deberá ir a la construcción de la Petar Salitre 2.
Eso significa 714.000 millones de pesos. La CAR ha invertido, según información de ellos, cerca de 150.000 millones de pesos, es decir, que hay cerca de 600.000 millones que están en la caja de la CAR, y a eso hay que agregarle los rendimientos financieros para poder hablar de cómo se financia la Petar Salitre 2. El otro elemento de tasas o ingresos reales son las tasas retributivas. Bogotá le ha transferido por tasas retributivas a la CAR. Hasta el año 2013, hasta comienzos del 14, le ha transferido 67.000 millones de pesos. Esto es plata que entraría también al FOCOP. Es decir, lo que tiene la CAR por impuesto predial, por ese 7.5, más lo que entraría por tasa retributiva, ambos recursos entran al FOCOP y estos son recursos ciertos a este instante. Otra actividad es lo que en nuestro diagrama aparecía como obras que tenía que hacer el acueducto, incluidas y no incluidas en el convenio 171. Sumadas todas las obras que ha elaborado el acueducto y que han sido financiadas con las tarifas, tenemos una inversión de 2.8 billones de pesos, que es lo que está desagregado en este cuadro. Repito, es una lástima para los de la mesa no poderlo ver. 2.8 billones de pesos, en donde están incluidos los intersectores de los ríos de las cuencas Salitre, Fucha y Tunjuelo, y termina con los estudios de la Petar Canoas. Aquí está el componente grande y esto se ha venido invirtiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos interconectores todavía son insuficientes, no han terminado de consolidar una red en la ciudad que limpie el río antes en sus afluentes, que es lo que se necesita, y que por lo tanto genere otras condiciones. Aquí todavía hay trabajos que tiene que concluir el acueducto para que eso se vuelva una realidad. Pero ya hay unas inversiones hechas y lo que hay es que unirlas para terminar de construir una red. Por otro lado, tenemos que Bogotá en sus arcas tiene también unos recursos que se han acumulado por tasas retributivas, por Sistema General de Participaciones, por transferencias del acueducto, por transferencias del sector eléctrico, y con rendimientos financieros, que en total por esta plata que está allí acumulada son 75.000 millones de pesos en rendimientos financieros, hay un total de 269.000 millones de pesos que deberán ser transferidos inmediatamente, se crea el FOCOP, inmediatamente se den las órdenes para que esta plata se acumule. Es decir, hay a este momento acumulado lo que tiene la CAR por el 7.5% del predial, lo que ha recibido la CAR por tasa retributiva, más lo que Bogotá tiene acumulado, eso ya se acerca a una cifra que supera los 900.000 millones de pesos. Y a eso hay que agregarle los rendimientos financieros de la plata que tiene la CAR. Eso es lo que hasta ahora hay magistrado, pero ¿qué pasa con el resto? Y entonces nosotros hemos hecho un consolidado sobre este tema, ya voy a llegar al consolidado, porque de la sentencia preocupa otros temas. Hay aspectos de la sentencia que no están incorporados en los fondos o recursos del FOCOP, de lo que financiaría el FOCOP. Muy rápidamente, esos temas son: poner en funcionamiento la planta de curtiembres de San Benito, eso no está calculado ni está puesto en los recursos del FOCOP. Reubicar laboralmente a las personas que laboran en las curtiembres. Este es un tema que habrá que trabajar con mucha profundidad. Reubicar las familias que lavan arena en el río Tunjuelito. Referenciar el manejo del Código de Recursos Naturales y zonas de protección especial como páramos, subpáramos, hay que inventariar. Hay que hacer este inventario, esto no está cuantificado. Adoptar medidas necesarias para la protección y conservación de nacimientos de agua encontrados en el corredor ambiental de la zona oriental de Bogotá. Identificar e inventariar zonas donde se necesita iniciar procesos de reforestación protectora, revisar y ajustar los planes de gestión integrada de residuos sólidos, incrementar los operativos de control, muestreo y contramuestreo en la actividad industrial y agropecuaria de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, revisar y ajustar los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, actualizar el censo de empresas y personas que realizan actividades industriales con información de procesos productivos, caracterización de vertimientos y sistema de tratamiento en la fuente en la cuenca del río Bogotá. Aquí no son solamente curtiembres.
incrementar de manera inmediata operativos en el barrio San Benito, dirigidos a evitar descargas clandestinas, etcétera, y actualizar el censo de empresas y personas que trabajan en vertimientos en tratamiento de afluente en la cuenca del río Bogotá. Eso no está financiado. Eso hay que calcularlo, hay que empezar a organizar de cómo, cuáles son los recursos que se requieren y de dónde saldrían. Y para sintetizar, volviendo a nuestro cuadro de partida, quiero señalar entonces aquí las condiciones de lo que tenemos. Saneamiento de 41 municipios. Los recursos, dice la sentencia, son 690.000 millones de pesos. Como usted observará, estos cuadros tienen las siguientes columnas: inversiones efectuadas, recursos transferidos, recursos por girar o recaudar y el plazo. En el caso de estos 690.000 millones, ni ha sido girado nada, ni hay claridad de dónde sale. Para el saneamiento de vertimientos del Distrito Capital, los recursos de la sentencia son 4.880.000 millones de pesos, de los cuales se han realizado inversiones por 2.500.000 millones de pesos. Hay unos recursos transferidos por 1 billón de pesos y queda por girar o recaudar 5.170.000 millones de pesos. Esto cuando uno empieza a hilar de que esto es una obra que va en el tiempo. Muy bien, puesto en perspectiva, ¿qué es? Que el acueducto ya hizo intersectores, ya hizo una inversión en intersectores por 510.000 millones y que hay una plata transferida a la CAR para la Petar Salitre por 700.000 millones de pesos. Sin embargo, la Petar Salitre deberá complementarse en términos de recursos por un valor de 1.930.000 millones de pesos, que corresponde a la porción del 7.5% del predial de Bogotá, calculado entre los años 2014 y 2025. Es decir, que desde ya hay que mirar efectivamente cómo se va a recaudar ese predial y cuánta plata se va a destinar al río Bogotá, porque lo que está calculado en el convenio 171 es que estaría financiándose hasta el año 2025. No está en el convenio lo que iría a Canoas, que es nuestro último cuadro, lo que iría a Canoas. Canoas está estimado en la sentencia en 2 billones de pesos, 1.960.000 millones de pesos. Todavía no hay ninguna inversión realizada. Hay unos recursos transferidos o por transferir por 300.000 millones de pesos, es decir, que están ahí. Parte son recursos de la Nación, entregados para la operación de construcción de la planta elevadora, y lo que se estima es que habría que recaudar 3.240.000 millones de pesos. Esos 3 billones en la práctica es comprometer el 7.5% del predial de Bogotá entre los años 2026 y 2040. Es decir, que nosotros estaríamos hablando de obras a financiar por 25 años hacia adelante para que todo esto tenga una salida. Sin embargo, repito el comienzo de la exposición, está valorado a precios del 2010. Eso ya de entrada es un defecto, porque seguramente los valores van a cambiar y tenemos que pensar en recursos adicionales. Y lo segundo, en la sentencia hay una serie de ítems que no están financiados, que no vendrían con recursos del FOCOP y que hay que comenzar a estimar cuánto valen y de dónde van a salir. Magistrado, creo que eso es una síntesis apretada del tema, pero creo que es saludable que sepamos dónde están y cómo podemos conseguir los recursos. Gracias. La necesidad de tener un fondo financiero que atienda el problema de la región, que atienda el problema de las necesidades definidas por la región de forma participativa es fundamental. Por ejemplo, Bogotá va a tener que contribuir en una forma mucho más generosa con la Cuenca Baja. Tiene que eliminar la inequidad. Eso lo puede lograr de pronto a través de mejorar sus sistemas de tratamiento y tal, pero lo mismo pasa en el oriente. Los municipios de Chipaque, de UNE, de Fomeque, que nos prestan servicios ambientales y nos dan agua, no se las reconocemos. Una de las graves deficiencias de la gestión del agua en Colombia es que los instrumentos económicos prácticamente han desaparecido. También se partió el agua.
Y allí yo creo que es esencial que volvamos a entender el agua como un sistema integrador, articulador, en el que todos los usos son importantes y todo el ciclo hidrológico tiene que tenerse en cuenta. Entonces, a mí me parece fundamental que el tema del agua potable y el tema de la conservación y el tratamiento de las aguas se maneje desde el punto de vista interparecido. En el gobierno pasado, las tasas de agua desaparecieron por una decisión del presidente de la República. Simplemente las redujeron a un nivel tal que perdieron efectividad. El Ministerio de Ambiente podría, en una forma muy fácil, restaurar esas tasas a los niveles que tiene que ser, mediante una resolución. Ni siquiera es un decreto, nada de eso. Yo digo, no más normas, por favor. No vayamos a hacer una ley de páramos de por Dios. Lo que tenemos es suficiente, lo que tenemos es que usarlo bien. Y una de las cosas centrales también, yo diría, es que cuando se separó el Ministerio de Vivienda del Ministerio de Ambiente,